Que el Padre Eterno y su Hijo amado nos provean de la sabiduría, el entendimiento y la comprensión de la palabra que el día de hoy vamos a leer. Segunda a los Reyes, capítulo 7. Y dijo Eliseo: Escuchad la palabra del Eterno. Así dice el Eterno: Mañana, como a esta hora, una medida de flor de harina será vendida por un siclo shekel, y 2 medidas de harina de cebada por un siclo en la puerta de Samaria. Entonces el capitán, en cuya mano se apoyaba el rey, le contestó al hombre de Dios, diciendo: He aquí que aunque el Eterno hiciera ventanas en el cielo, eso no podría ser. Y dijo Eliseo: He aquí que lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello. Y había 4 leprosos a la entrada de la puerta de la ciudad, y se dijeron: ¿Por qué hemos de seguir sentados aquí hasta que muramos? Si decidiéramos entrar en la ciudad, el hambre está en la ciudad y moriríamos allí. Si seguimos sentados aquí, también moriremos. Vayamos entonces y pasémonos al ejército de los sirios. Si nos permiten vivir, viviremos, y si nos matan, no haremos más que morir. Y se levantaron al alba para ir al campamento de los sirios, y cuando llegaron a la parte exterior del campamento de los sirios, he aquí que no había nadie. Por cuanto el Eterno había hecho que el ejército de los sirios oyeran ruido de carros y caballos, o sea, el estruendo de un gran ejército, y se dijeran entre ellos: He aquí que el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los geteos y a los reyes de los egipcios para venir sobre nosotros. Se levantaron entonces y huyeron al alba, dejando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaban, y huyeron por sus vidas. Y cuando esos leprosos entraron a la parte exterior del campamento, entraron en una tienda, comieron y bebieron, y sacaron de allí plata, oro y vestiduras, y se fueron para esconder todas esas riquezas. Regresaron y entraron en otra tienda, y se llevaron cosas de allí también, se fueron y las escondieron. Entonces se dijeron entre sí: No procedemos bien. Este día es un día de albricias y tenemos paz. Si nos quedamos hasta la mañana, nos abatirá el castigo. Vayamos pues y que lo digamos a la servidumbre del rey. Fueron pues y llamaron a los porteros de la ciudad y les dijeron: Fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había nadie allí, ni voz alguna de hombres, sino los caballos, los asnos atados y las tiendas como estaban. Y los porteros llamaron a los siervos del rey y se lo refirieron eso. Se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: Les diré lo que nos han hecho los sirios. Saben que estamos hambrientos, por lo cual se fueron del campamento para esconderse en el campo, diciendo: Cuando salgan de la ciudad, los prenderemos vivos y penetraremos en la ciudad. Y uno de sus siervos contestó diciendo: Te ruego que nos permitas tomar 5 de los caballos que todavía quedan en la ciudad. Si no, serán o sea como la multitud de Israel que ha sobrevivido, o sea, serán como la multitud de Israel que está muerta. Que los enviemos y veremos. Tomaron entonces 2 carros con caballos que el rey mandó por el campamento de Aram, diciendo: Id y ved. Y fueron en pos de ellos hasta el Jordán, y he aquí que todo el camino estaba repleto de vestiduras y vasijas que los sirios habían arrojado en su apuro. Y los mensajeros volvieron y se lo refirieron al rey. El pueblo salió y tomó los despojos del campamento de los sirios. Así, una medida de flor de harina fue vendida por un siclo, y 2 medidas de harina de cebada por un shekel, conforme a la palabra del Eterno.
Y el rey designó encargado de la puerta de la ciudad al capitán en cuya mano se había apoyado, y el pueblo lo pisó en la puerta y murió como el hombre de Dios había predicho cuando el rey se había acercado de él. Y sucedió tal como el hombre de Dios había predicho al rey, diciendo: 2 medidas de cebada por 1 siclo y 1 medida de flor de harina por 1 siclo serán vendidas mañana como a esta hora en la puerta de Samaria. Ese capitán le había contestado al hombre de Dios diciendo: He aquí que aunque el Eterno hiciera ventanas en el cielo, eso no podría ser. A lo que había replicado Eliseo diciendo: He aquí que tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello. Y eso precisamente le ocurrió porque el pueblo le atropelló en la puerta de la ciudad y murió. Bendiciones.